Vacío y compensación. Mecánica humana. Quien sufre trata de comunicar su sufrimiento, ya sea hiriendo a otro, ya sea provocando su piedad, con el fin de disminuirlo, y a fe que lo consigue. A quien está abajo del todo, al cual nadie compadece, ni tiene poder para maltratar a nadie, por no tener hijos ni otras personas que lo amen, el sufrimiento se le queda dentro y le envenena. Y helio resulta insoslayable, como la gravedad. ¿Cómo se libera uno de helio? ¿Cómo se libera uno de lo que es como la gravedad? Tendencia a extender el dolor más allá de uno mismo. Yo aún la tengo. Las personas y las cosas no son para mí suficientemente sagrados. Ojalá no ensucien nada cuando me convierta totalmente en lodo, que no ensucie nada, aunque sea solo dentro de mi pensamiento. Ni en los peores momentos sería capaz de destruir una estatua griega o un fresco del Giotto. ¿Por qué entonces otra cosa? ¿Por qué, por ejemplo, un instante de la vida de un ser humano que podría ser un instante feliz? Imposible perdonar a quien nos ha hecho daño, si ese daño nos ha rebajado. Mejor pensar en que no nos ha rebajado, sino que ha elevado nuestro verdadero rango. Deseo de ver sufrir al prójimo exactamente lo que uno sufre. Por eso, el odio de quienes viven en la miseria se dirige, salvo en los periodos de inestabilidad social, contra sus semejantes. Es este un factor de estabilidad social. Tendencia a extender el sufrimiento más allá de uno mismo. Si por un exceso de debilidad no puede provocarse la compasión, ni tampoco hacer daño al prójimo, se daña a la representación del universo en uno mismo. Cualquier cosa hermosa y buena resulta entonces como una injuria. Hacer daño al prójimo es recibir algo de él. ¿Qué? ¿Qué se gana? ¿Y qué habrá de pagar al cambio? ¿Y qué habrá de pagar a cambio? Cuando se hace daño, sale uno crecido, sale uno más ancho, ha colmado dentro de sí un vacío al crearlo en el otro. Poder hacer daño al prójimo impunemente, por ejemplo, descargando sus iras sobre un inferior que esté obligado a no replicar, es ahorrarse un gasto de energía, gasto que el otro debe asumir, lo mismo que en la satisfacción ilícita de un deseo cualquiera. La energía que se economiza de esa manera se degrada enseguida. Perdonar no se puede. Cuando alguien nos ha hecho daño, se crean determinadas reacciones dentro de nosotros. El deseo de venganza es un deseo de equilibrio esencial. Búsquese el equilibrio en otro plano. Hay que llegar por sí mismo hasta ese límite. Allí se palpa el vacío. Ayúdate a ti mismo y el cielo te ayudará. Dolores de cabeza. En un momento así, menos dolor proyectándolo en el universo, aunque universo alterado. Dolor más vivo una vez devuelto a su sitio, aunque algo en mí no sufre ya y permanece en contacto con un universo sin alterar. Actuar igual con las pasiones, hacerlas descender, reducirlas a un punto y desentenderse de ellas, tratar así en particular todos los dolores, impedir que se aproximen a las cosas. La búsqueda del equilibrio es mala porque es imaginaria. Hasta el que uno mate o torture, de hecho a su enemigo es. Hasta el que uno mate o torture, de hecho a su enemigo es, en cierto sentido, imaginario. Aquel hombre vivía para su ciudad, para su familia, para sus amigos, vivía para enriquecerse, para ascender en la escala social, etc. Hay una guerra y lo llevan como esclavo, y a partir de entonces y para siempre ha de apurar hasta el límite sus fuerzas simplemente para existir. Le resulta tan horroroso e imposible que no hay propósito que se le presente, por miserable que sea, al que no se agarre, aunque se trate de que el esclavo que trabaja a su lado sea castigado. Ya no puede elegir sus fines. Uno cualquiera de ellos supone lo mismo que una rama para el que se ahoga.
Aquellos cuya ciudad había sido destruida y ellos conducidos a la esclavitud no tenían ya ni pasado ni porvenir. ¿Con qué podían llenar su pensamiento? Con mentiras, con las más ínfimas, con las más deplorables codicias, más dispuestos seguramente a correr el riesgo de crucifixión por robar un pollo que anteriormente el de la muerte en el combate por defender su ciudad. Con absoluta certeza, porque si no, no habrían sido necesarios aquellos horribles suplicios, porque si no, habrían podido soportar el vacío en su pensamiento. Para tener fuerzas para contemplar la desgracia, cuando se es desgraciado, es necesario el pan espiritual. El mecanismo por el que una situación demasiado dura rebaja estriba en que la energía proporcionada por los sentimientos elevados es, normalmente, limitada. Si la situación requiere que rebase ese límite, entonces hay que recurrir a bajos sentimientos, miedo, codicia, gusto por los triunfos y honores externos, que son más ricos en energía. Esta limitación es la clave de muchas vicisitudes. Tragedia de quienes, al término de un tiempo determinado y habiéndose conducido por amor al bien por una vía en la que hay que sufrir, llegan a su límite y se envilecen. Piedra en el camino, arrojarse sobre la piedra como si a partir de una cierta intensidad del deseo aquella no debiera existir más, o marcharse de allí como si uno mismo no existiera. El deseo entraña lo absoluto y si se frustra, una vez consumida la energía, lo absoluto se transfiere al obstáculo, estado anímico de los vencidos y los oprimidos. Comprender en cada cosa que hay un límite y que no se le rebasará o casi sin ayuda sobrenatural y pagando a continuación el precio de un terrible rebajamiento. La energía liberada por la desaparición de los objetos que antes constituían móviles tiende siempre a ir para abajo. Los bajos sentimientos, envidia, rencor, son energía degradada. Toda forma de recompensa supone una degradación de energía. El contento de sí mismo por una buena acción o una obra de arte constituye una degradación de energía superior. Por eso la mano derecha debe ignorar una recompensa puramente imaginaria, una sonrisa de Luis XIV. Es el equivalente exacto de la que uno ha gastado, porque tiene exactamente el valor de la que se ha gastado, al contrario de las recompensas reales, que como tales se hallan o por encima o por debajo. Asimismo, solo los beneficios imaginarios proporcionan energía para esfuerzos ilimitados, pero es preciso que Luis XIV sonría de verdad. Si no lo hace, indecible privación. Un rey no puede pagar más que recompensas, la mayor parte del tiempo imaginarias, si no, se volvería insolvente. Equivalente en la religión es un determinado grado. A falta de la sonrisa de Luis XIV, nos fabricamos un Dios que nos sonría, o aún más, nos alabamos nosotros mismos. Necesitamos una recompensa equivalente, inevitable como la gravedad. Me desilusiona un ser querido. Le he escrito. Es imposible que no me responda lo que en su nombre ya me he dicho a mí misma. Los hombres nos debemos la que nos imaginamos que nos daremos, condonar las deudas. Aceptar que seamos distintos de las criaturas de nuestra imaginación es imitar la renuncia de Dios. Yo también soy distinta de la que imagino ser. Saberlo es el perdón.